Revelados 3 escalofriantes relatos escolares de horror que aterraron a 200 alumnos malditos. El lejano eco de risas se convirtió en un lamento silencioso en los pasillos de la escuela secundaria José Martí. Un viejo edificio que parecía tener vida propia, con paredes desgastadas que ocultaban secretos oscuros y murmullos escalofriantes. Carla y Javier, recién llegados al pueblo, escucharon de inmediato las aterradoras historias sobre 3 alumnos desaparecidos. «No hables de eso», les advertían, pero la curiosidad estaba ya sembrada en sus mentes. Una tarde, mientras los estudiantes narraban con voz temblorosa los relatos de terror que atormentaban a la escuela, uno de sus compañeros mencionó a un profesor que había perdido la razón. «Dicen que busca a los que se rieron de él», susurró, y los ojos de Carla se abrieron como platos. El aire pesado de la escuela parecía vibrar con el relato. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa y una inquietante sensación recorría la sala. Más tarde, golpeados por la curiosidad, Carla y Javier decidieron explorar la escuela. La tensión palpable fluía por sus venas. La lluvia comenzó a caer, golpeando las ventanas como un tambor aullante, y un escalofrío recorrió la espalda de Carla. La promesa de descubrir lo desconocido se convirtió en un oscuro deseo. Las austeras aulas, llenas de sombras, parecían observarlos. «¿Sientes eso?», murmuró Javier, mientras las luces titilaban. Era como si el edificio estuviera vivo, respirando. Al adentrarse en un pasillo cubierto de humedad, se encontraron con un grupo de compañeros que los miraban con desconfianza. Miradas afiladas como cuchillos centelleaban en la oscuridad. Un murmullo se elevó, cargado de tensión, y Carla sintió su corazón latir con fuerza. «¿Vienen a jugar?», se burló uno de ellos, el tono de su voz helado. Una chispa de desafío encendió el ambiente. Antes de que pudieran responder, las lluvias comenzaron a ser acompañadas por un ultraje de gritos y risas nerviosas, un canto de guerra interno que dividió a los jóvenes. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». En ese instante, la tormenta atravesó el edificio y un estruendo sacudió el aire. Las sombras alargadas comenzaron a cobrar vida. Un susurro frío recorrió sus espaldas. «El que busca encontrará». El eco resonante dejó claro que el verdadero horror no estaba en las leyendas, sino en la división entre ellos. Mientras la figura oscura emergía de las sombras, los ecos de las desapariciones se transformaban en realidades tangibles. Temor y traición se entrelazaban, y los amigos se convertían en extraños. Con la figura acechando y las amenazas en el aire, Carla y Javier se encontraron atrapados en una encrucijada. La oscuridad que se cernía sobre ellos planteaba la pregunta definitiva: ¿confiar en el otro o sucumbir al miedo? El antiguo pasillo se cerraba a su alrededor, mientras todo un mundo de supervivencia y traición se derrumbaba entre sus manos. Una elección crucial debía ser hecha, y el destino de todos podría estar en juego. El eco del pasado resonaba, apremiante. La verdadera batalla estaba por comenzar. Las risas y gritos cesaron de golpe. En un instante, una calma inquietante llenó el aire, puntuada solo por el tamburileo de la lluvia que seguía golpeando las ventanas. Carla intentó enfocar su mirada hacia la figura sombría que se acercaba, pero la oscuridad parecía hacerse más densa.
La luz titilante a sus espaldas dejó de funcionar, sumiéndolos en una penumbra casi total. El miedo inundaba su cuerpo, robando el aliento. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier, su voz un susurro tembloroso. Las manos de Carla estaban frías, el pulso en su templo latía con descontrol. La figura, masiva y amorfa, se movía con una tranquilidad desconcertante. Cada paso vibraba en el suelo, y las paredes parecían crujir bajo su presencia. «Solo retrocede», respondió Carla, a medida que avanzaban lentamente hacia atrás. Pero antes de que pudieran huir, un eco de risas burlescas rebotó por todo el pasillo. Jugadores moribundos, murmullos fantasmas, acusaciones flotantes que señalaban a los amigos como traidores. La línea entre el miedo y la paranoia se desdibujaba. Los compañeros de clase que una vez compartieron risas ahora parecían enloquecidos, sus rostros enrojecidos y sus ojos rasgados de pánico. Uno de ellos, Diego, se posicionó frente a la figura, desafiando el horror con una temeridad ridícula. «Parezco un cobarde ahora, imbécil. ¡No me asustas!», gritó. La figura, en su silencio amenazador, pareció contemplar la situación por un breve instante. Luego, con un movimiento rápido, extendió una mano esquelética hacia él. En cuestión de segundos, Diego se encontró inmovilizado, los ojos desbordados de terror. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de que un fuerte viento lo arrancara del lugar, haciéndolo desaparecer. El terror se apoderó de todos. Carla y Javier retrocedieron, formando una nueva alianza sellada por el miedo. La presión entre ellos se hizo palpable, el temor a perderse el uno al otro agigantaba la angustia. Entonces se dio cuenta de que su propia traición había causado esta cacería. «Nos está eligiendo», dijo Javier, mirando alrededor desesperado. «Si estamos aquí es porque algo hemos hecho». La revelación lo atravesó como un cuchillo. La búsqueda del profesor, la burla que hizo de él un monstruo, se revivía ahora frente a sus ojos. El aire, originalmente pesado, ahora cargaba un nuevo elemento: culpa. Cada uno de ellos estaba involucrado en las desapariciones pasadas, y lo que menos deseaban era enfrentarlo. En su mente resonaban las advertencias: «No hables de eso, no te acerques a la verdad». Ahora la verdad estaba frente a ellos, y la oscuridad se acercaba. Con un grito involuntario, los estudiantes comenzaron a dispersarse, corriendo en direcciones opuestas. Carla tomó la mano de Javier. «No, no puedes dejarme sola», suplicó, pero su advertencia sonó hueca entre el estruendo de la tormenta. De repente, el suelo tembló. Las luces parpadearon de nuevo, revelando por un instante a todos esos rostros asustados. Cada uno peleaba con sus propios demonios internos. Carla sintió que una fría brisa la abrazaba, mientras una sombra más familiar se cernía sobre ella, llevándola al borde de la locura. Todo en la escuela comenzó a tambalearse, y cada uno de las miradas perdidas parecían clamar al mismo tiempo, un eco de angustia: «¡Ayúdanos!». ¿Sería posible escapar de este horror? En medio del caos, un nuevo murmullo alzó su voz, y como una mala broma resonó la advertencia: «El que no retribuye, paga». Carla y Javier se vieron atrapados en el centro del horror. ¿Podrían redimirse y salvar a sus compañeros, o serían solo otra historia más que añadir a la leyenda de la escuela secundaria José Martí? Mientras la niebla oscura los rodeaba, el único camino a seguir parecía llevar hacia el abismo que habían creado ellos mismos. ¿Serían capaces de enfrentarse a él? El aire se volvió aún más denso. Carla y Javier, entrelazados por el pánico, se adentraron más en el pasillo cubierto de sombras.
Los murmullos de sus compañeros resonaban como ecos lejanos. Cada voz era un recordatorio de su culpabilidad. Cada paso que daban parecía resonar como una sentencia de muerte. «Debemos buscar un lugar seguro», sugirió Javier, su voz quebrándose. Sin embargo, sabía que en cualquier dirección lo que acechaba era la figura que ahora lo seguía. En ese momento, una puerta cercana se abrió de golpe. Un grupo de compañeros, con expresiones de terror, salió corriendo, fracturando el velo de penumbra que los rodeaba. De repente, el suelo tembló. Las luces parpadearon de nuevo, revelando por un instante a todos esos rostros asustados. Cada uno peleaba con sus propios demonios internos. Carla sintió que una fría brisa la abrazaba, mientras una sombra más familiar se cernía sobre ella, llevándola al borde de la locura. Todo en la escuela comenzó a tambalearse, y cada uno de las miradas perdidas parecían clamar al mismo tiempo. Un eco de angustia. ¡Ayúdanos! ¿Sería posible escapar de este horror? En medio del caos, un nuevo murmullo alzó su voz, y como una mala broma resonó la advertencia: «El que no retribuye, paga». Carla y Javier se vieron atrapados en el centro del horror. ¿Podrían redimirse y salvar a sus compañeros, o serían solo otra historia más que añadir a la leyenda de la escuela secundaria José Martí? Mientras la niebla oscura los rodeaba, el único camino a seguir parecía llevar hacia el abismo que habían creado ellos mismos. ¿Serían capaces de enfrentarse a él? Apuntó Javier hacia una ventana rota, la poca esperanza brillando en sus ojos. Se dirigieron hacia ella, solo para ser detenidos por un grito desgarrador que provenía de la habitación de al lado. La voz sonaba familiar. Era Matías, su amigo que había desaparecido en el mismo grupo que Diego. «¡Ayúdame, por favor!», clamó Matías. Su llamado se mezcló con el sonido de gritos ahogados. Carla sintió que el tiempo se detenía. Había un precio a pagar por volver a tocar a su amigo. Ella y Javier se miraron. Una decisión se iba formando entre ellos, un sacrificio que no querían asumir. «No podemos dejarlo», dijo Carla, aunque la lógica advertía lo contrario. Sin esperar más, se acercaron a la puerta de la habitación. El aire se tornó frío, como un ímpetu helado que los advirtió que lo peor estaba por venir. Al abrir la puerta, una oscuridad sólida se abalanzó contra ellos. Dentro, el ambiente estaba cargado de un terror palpable. Allí, en el centro, Matías yacía, atrapado por sombras serpenteantes que lo mantenían prisionero. Sus ojos estaban desorbitados, reflejando un horror indescriptible. «¡Corran! ¡No hay tiempo!», logró gritar antes de que el viento se alzara nuevamente. Las sombras se retorcieron, su figura se debilitaba mientras caía en un abismo de gritos distorsionados. Carla sintió un escalofrío helar su sangre. Era como si cada grito fuera un recordatorio de que ellos eran los culpables de aquella tortura. «¡Debemos volver!», gritó Javier, pero Carla estaba paralizada al ver lo que ocurría. Las sombras cobraban vida, pululando como seres malignos decididos a cobrarse cada alma desamparada allí. Finalmente logró repeler la parálisis y tiró de Javier hacia atrás. Corrieron por el pasillo, sintiendo que la oscuridad se lanzaba tras ellos. Sin embargo, el eco de su nombre comenzó a sonar, resonando en sus mentes como un canto de sirena. «Carla, Javier», era un murmullo, tentador y perturbador. Era como si cada amigo que habían dejado atrás los llamaba, culpándolos de su sufrimiento y al mismo tiempo ofreciendo una luz, una alternativa a su condena. Al llegar a la esquina, Carla paró. «No puedo seguir así. ¿Y si somos nosotros los que seguimos encerrados aquí? ¿Y si no podemos escapar?
No podemos rendirnos, exclamó Javier, aunque su propia voz temblaba. El sudor frío perlaba sus frentes mientras una nueva ola de terror inundaba el pasillo. Tenemos que enfrentar esto, debemos encontrar al profesor. A medida que la figura amenazadora se dibujaba en la penumbra, Carla comprendió algo aterrador. Quizás deberíamos de enfrentar lo que hemos hecho, y no podemos ocultarlo más. Sus corazones palpitaban con fuerza, la culpa se manifestaba en forma de gritos. Con la figura cargando detrás, la vida o la muerte pendía de un hilo. Mientras debatían los riesgos y su redención, un sonido sordo sobrevino. Era el eco de pasos que se acercaban, y no solo de la figura. ¿Podría ser otro compañero atrapado en el laberinto de sombras? Carla, Javier. Era un murmullo, tentador y perturbador. Nadie volvería a ser libre, pero la decisión ahora era clara. Con el terror mordiendo sus talones, se prepararon para enfrentar la verdad. El hilo de la esperanza comenzaba a deshilacharse, y justo cuando la figura emergía, una poderosa voz estalló en la oscuridad. ¿Qué valor tenéis para enfrentar lo que dejasteis atrás? Y así, con la oscuridad abrazándolos y las almas clamando su nombre, Carla y Javier se adentraron en el abismo. ¿Qué verdad los esperaría al final? Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando con un propósito siniestro mientras Carla y Javier se volvían uno con la oscuridad. El murmullo de sus nombres resonaba intensamente, cada repetición palpitando en sus mentes como un mantra de terror. Era como si las mismas paredes del lugar estuvieran urdiendo un hechizo aterrador, amordazando su voluntad de escapar. ¿Qué valor tenéis para enfrentar lo que dejasteis atrás? La voz, profunda y penetrante, giró como un torbellino en el aire. Era un eco cargado de una tristeza densa, pero también de una provocación hiriente. Carla se encogió, sintiendo que el tiempo se desplazaba, estirando sus percepciones. Al mirar a Javier, vio que sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío, como llamas temblorosas en la oscuridad. «No sé si podemos», empezó a murmurar, el temor encadenando sus palabras, pero Javier la interrumpió. «Debemos hacerlo. Si esta sombra nos está llamando, es porque le debemos alguna respuesta. No podemos escapar de esto, Carla. Debemos enfrentarlo». Siguiendo la corriente tirante de su voz, avanzaron hacia una figura emergente que se dibujaba lentamente en la penumbra. Era una silueta imponente que parecía absorber la luz a su alrededor. Un frío afilado recorrió la columna de Carla, mientras, dentro de esa oscuridad, sus corazones latían como tambores de guerra. Cuando sus ojos se adaptaron a la tenue luz, pudieron distinguir un rostro, pero no era uno de sus compañeros, sino un ser que parecía amalgamar sus peores temores. Tenía ojos vacíos, como dos abismos que invitaban a caer en ellos. «Vine a revelarles la verdad», susurró, su voz vibrando en el aire, arrastrando una corriente eléctrica de terror. «¿Qué verdad?», preguntó Javier, su tono desafiante mezclándose con la incredulidad. «Sobre su culpabilidad y su condena». Las palabras resonaron, ricas en eco y condena. La figura comenzó a sobresalir de las sombras, sus contornos volviendo a delinearse con cada palabra que pronunciaba, mientras su presencia parecía drenar la esencia de la esperanza. Carla sintió que algo la empujaba hacia adelante, como un imán que tiraba incesantemente de su razón. Lo que les pasó a Diego era un sacrificio, y todo comenzó por su elección. La revelación rompió dentro de su mente como un grito de agonía.
La imagen de Diego, sonriendo mientras los otros lo ignoraban, la atormentaba, envolviéndola en arrepentimiento. «No fuimos los únicos», murmuró Carla. «Matías también. Él es el destino del que huían». Cada uno de sus amigos es una sombra en este laberinto. Huían de la verdad de su propia maldad, pero aquí no hay escape. La figura se acercó, y más sombras comenzaron a girar a su alrededor, cada una llevando la forma de sus compañeros perdidos. Los gritos de dolor y desesperación resonaron. Un mar de caras conocidas, cada una con su propia historia trágica, emergieron del abismo. Sus ojos, colmados de dolor, mirarles reclamaban justicia, comprensión y, aterradoramente, un juicio. Ahora, incluida Matías, ¿cuántos más? Javier se puso tenso, apretando los puños, sintiendo la presión de la culpa y la responsabilidad. No podemos dejar que sus almas se pierdan aquí. ¿A qué precio?, replicó la figura sombría, arrastrando cada sílaba como un lamento. ¿Están dispuestos a redimirse y sacrificar lo poco que les queda? La verdad siempre encuentra la luz, y esta noche se revelará el destino de todos. Carla y Javier se sintieron empujados hacia la verdad desnuda. Un instante antes de que las sombras se abalanzaran, fueron abordados por un grito desgarrador que llameaba desde el fondo del abismo. Era el eco de Matías, resonando como un tambor que golpeaba los corazones de los dos. «¡No los dejen atrás!». Y cuando todos se unieron en un grito colectivo de terror, algo en Carla se quebró. Sabía que estaban en un precipicio de decisiones. Enfrentar sus errores significaría una verdad reveladora, y podría ser más oscura de lo que imaginaban. La figura oscilaba, el aire espeso, presagiando un desenlace inminente. «¿Qué harías tú, Carla, para liberar su carga?». La voz se deslizó en su mente, adentrándose en lo más profundo de su ser, proponiendo una elección desgarradora. Con el terror en sus talones y los ecos de sus amigos atrapados resonando en sus cabezas, se prepararon para la elección final, aferrándose a la esperanza de que el sacrificio podría traer la redención o la condena. La figura avanzó, y la promesa de la verdad estaba a solo un paso, convirtiéndose en un abismo aún más profundo. Las almas clamaban, y justo cuando las sombras estaban a punto de consumirlos, una risa siniestra reverberó en el aire, inyectando más dolor y desesperación. ¿Creen que esto solo ha comenzado? Esto es solo el principio. Carla apretó la mano de Javier, la angustia incesante palpitando en su pecho. La revelación de su verdad estaba a punto de ser desnudada, justo cuando el oscuro laberinto comenzaba a cerrarse a su alrededor. Las sombras aumentaban su intensidad, convirtiéndose en un manto apretado alrededor de Carla y Javier. En ese instante, la figura espectral giró lentamente, revelando un rostro que reflejaba los miedos y culpas de aquellos que lo contemplaban. Se veía como una amalgama de sus amigos perdidos, cada rasgo distorsionado por el dolor y el rencor. Una mezcla de tristeza y furia. «¿Qué han hecho?», resonó la voz de la figura, un trueno que sacudió el aire viciado. Carla sintió el frío recorrerla de pies a cabeza, casi incapaz de sostener la mirada. La figura se acercó, sombras que parecían querer tocar su piel. Pero Javier, con un ardor en sus ojos, se interpuso. «Nosotros no queríamos que eso pasara», gritó, su voz quebrada por la angustia.
La figura se detuvo, y una risa siniestra escapó de sus labios. ¿No lo sabían? Eso siempre ha sido lo que han pretendido. Las omisiones, el silencio, la indiferencia son formas de aceptar la culpa. Las palabras de la figura se deslizaban entre ellos como un veneno que invadía sus corazones. La tensión aumentaba, el aire estaba cargado de una presión insoportable, mientras las sombras lo llenaban todo. Las miradas tristes de sus amigos desaparecidos se fundieron en una danza de desesperación. Carla no podía soportarlo más. Esa imagen la atormentaba. ¿Qué quieren de nosotros?, soltó, sintiendo que su voz se desmoronaba. La figura sonrió, pero era un gesto vacío, sin compasión. Lo que siempre quisieron, enfrentar sus acciones. Esto es una prueba, pero no solo de valor, también de sacrificio. Para liberar a esos que han atrapado, deberán dar algo a cambio. Un silencio helado envolvió el espacio, mientras la figura se adaptaba a cada movimiento, cada respiración que hacían. Carla y Javier se miraron, una conversación silenciosa atravesando su angustia. Los ecos de sus amigos retumbaban en sus cabezas, recordándoles el horror de lo que estaban viviendo. No podemos sacrificar más, ya hemos perdido demasiado, murmuró Javier, presionando la mano de Carla con fuerza. La figura se inclinó. Ese es el dilema. ¿Hasta dónde llegarán para obtener la redención? ¿Están dispuestos a cargar con esos pecados? ¿O, hizo una pausa, los entregarán a las sombras que esperan? La dimisión del futuro flotaba a su alrededor. Las sombras se arremolinaban cada vez más cerca, como si esperaran un momento de debilidad. Carla apretó los dientes, el miedo apuñalando su pecho. No podemos dejarles, no debemos permitir que les atrapen. Pero no sabemos si somos lo suficientemente fuertes. Tal vez somos culpables, replicó Javier, sus ojos llenos de dudas. La figura oscura se erguía ahora en toda su magnitud, dividiendo su atención entre ellos y las almas suspendidas en el abismo. La verdad pesa, y lo que decidan ahora será una carga que llevarán de por vida. La angustia se multiplicó, profundizándose con cada palabra. Sin embargo, Carla sentía un pequeño estallido de determinación en su interior. No puedo permitir que sea así. No quiero que sus almas se queden aquí, perdidas y desoladas. La figura sonrió de nuevo, como si valorara la resistencia de Carla. Entonces, ¿estás dispuesta a aceptar tu parte del trato? ¿Cuál es tu sacrificio, joven alma? El eco de las sombras cercanas hizo que el corazón de Carla palpitara frenéticamente. Culpas, secretos y un sinfín de remordimientos bullían en su mente, pero una idea empezó a tomar forma. Quizás entregar una parte de nosotros podría salvarles. La verdad, nunca fue fácil, pero no quiero ser parte de su condena. El rostro de la figura se tornó sereno, pero las sombras comenzaron a girar con mayor violencia. Carla sabía que había tocado algo profundo, una chispa de esperanza que desataba el caos que las rodeaba. Las decisiones son poderosas. Ahora el instante se aproxima. La elección será la última que realicen. Y justo entonces, antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, y un rugido de vientos oscuros resonó por todo el laberinto. La figura las miraba fijamente, mientras sus ojos vacíos se iluminaban con la imagen de un destino terrible. ¿Qué harán cuando la hora llegue?
Este momento determinará no solo su futuro, sino el de aquellos que perdieron. El temor se apoderó de sus cuerpos mientras todo comenzaba a desvanecerse. Una elección aterradora estaba a punto de ser forzada, y antes de que pudieran pensar más, una risa ronca y burlona llenó el aire. Así que estén preparados, porque la puerta de la verdad se abrirá, y lo que encuentren al otro lado podría romper cualquier barrera entre el bien y el mal. Las sombras empezaron a tragar el horizonte, mientras la oscuridad prometía engullirlo todo. Justo antes de desaparecer, una última voz resonó. ¿Qué perderán para salvar lo que más aman? La inquietante pregunta se quedó suspendida en el aire espeso, mientras la luz se extinguía por completo. Carla sintió que el mundo se desvanecía. Un vacío glacial la envolvió, y entre los ecos de la risa burlona comprendió que estaban a punto de ser absorbidos por la oscuridad. La figura, siempre observando, parecía alimentarse de su miedo. Sin embargo, en medio de la desesperación, un destello de claridad iluminó su mente. «Javier, debemos actuar rápido», dijo, su voz casi ahogada por el retumbar del laberinto. Era un susurro, pero en sus ojos había fuego. La figura se acercó. Los rostros torturados de sus amigos ondeaban a su alrededor, enlazados por una desesperación compartida. ¿Realmente creen que se librarán sin sacrificio? Es su condena. El eco de sus propias palabras resonaba de vuelta, llevándolos al abismo del pánico. Carla miró a Javier, quien temblaba de miedo, pero en su mirada también reconocía un destello de resolución. No podemos dejar que nuestra culpa los atrape, son parte de nosotros. Debemos buscar alguna verdad, un camino que nos lleve a ellos, propuso él, su voz temblorosa pero firme. Las sombras reflejaban sus dudas, entrelazándose, formando figuras grotescas que parecían burlarse de su incertidumbre. «¿Qué verdad?», inquirió Carla, sintiendo su corazón latir desbocado. «¿Qué tenemos que perder más que lo que ya hemos sacrificado? Quizás nuestra propia libertad. Si somos sinceros sobre lo que pasó, tal vez podamos romper el lazo que las sombras tienen sobre ellos», sugirió Javier, su voz resonando con una mezcla de miedo y coraje. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si evaluaran su propuesta. ¿Y si no funciona? ¿Y si al final perdemos también lo que somos? El terror comenzaba a enredarse con la incertidumbre, y Carla sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las imágenes de sus amigos perdidos la atormentaban como advertencias vivas de lo que podría suceder si fracasan. Sin embargo, había algo más dentro de ella, una urgencia por hacer justicia, por liberar esas almas atrapadas. Decidió mirar hacia la figura, esos ojos vacíos que parecían conocer cada rincón de su angustia. «Estamos listos para enfrentar nuestra verdad. No dejaremos que nuestras mentiras crucen al otro lado», proclamó, su voz ahora resonando con desafío. Las sombras se detuvieron, una pausa tensa que devolvió el silencio al frío laberinto. La figura sonrió, pero esta vez parecía un gesto más sincero, como si valorara la elección que habían hecho. «Entonces, prepárense. Todos ustedes todavía tienen secretos por desvelar. El camino a la redención no será fácil. La verdad puede romperlos o liberarlos. ¿Pueden lidiar con lo que encontrarán?». En ese instante el suelo se agrietó y un resplandor oscuro brotó entre la tierra, dando forma a un portal que se manifestaba. Las caras de sus amigos comenzaron a girar en un sinfín de espirales, como si se encontraran al borde de un abismo sin retorno.
Carla se sintió inmóvil, atrapada entre el deseo de avanzar y el temor de perderse aún más en su propia oscuridad. Cuando crucen, no esperen respuestas gloriosas, solo la verdad, resonó la voz de la figura, cargada de advertencia. Las sombras comenzaban a lanzarse a su alrededor, una jauría que deseaba devorarlos nuevamente. ¿Estás lista, Javier?, preguntó Carla tomando la mano de su compañero. Él asintió, pero su rostro reflejaba una mezcla de miedo y decisión. «Lo estamos, juntos», susurró, y con un último intercambio de miradas se lanzaron hacia el portal, dejando atrás la seguridad de la ignorancia. Un fuerte viento los envolvió, arrastrándolos hacia una oscuridad que parecía tener vida propia. De repente, un chillido ensordecedor resonó en sus oídos, desdibujando los límites del tiempo y del espacio. La figura espectral se desvaneció, pero su risa retumbó, una sombra de lo que vendría. Y en la negrura, las voces de aquellos que habían perdido empezaron a resonar en sus mentes, prometiéndoles más que exigencias. ¿Qué están dispuestos a tomar de su ser, caro precio para tocar el alma? La pregunta pendía en el aire como un hacha, esperando caer y abrir un nuevo destino. No hay vuelta atrás, podía sentir Carla mientras la oscuridad la abrazaba. Dejaron atrás sus cuerpos, adentrándose en el abismo de sus verdades. ¿Qué ocurriría en las profundidades de su dolor oculto? Y al otro lado de la verdad, ¿qué esperaría a aquellos que están dispuestos a correr el riesgo? Carla y Javier cayeron en un torbellino de oscuridad, atrapados en un espacio donde los ecos de sus propios llantos reverberaban como una sinfonía de angustia. Era un vacío anhelante que parecía absorber no solo su luz, sino también su esencia. La presión en sus pechos se intensificaba, haciéndolos sentir como si se ahogaran en el aire viciado que los rodeaba. Todo se volvió borroso, pero unos rostros comenzaron a emerger en la oscuridad, los de sus amigos perdidos. Carla sintió una punzada de culpa cuando reconoció las miradas de dolor y resentimiento que la atravesaban. «¿Por qué no vinieron a salvarnos?», murmuraron al unísono, como un eco que reverberaba en su mente. «No, no fue así, lo intentamos», gritó Javier, su voz quebrada. Pero las sombras respondieron con un silencio helado que parecía acusarlos aún más. De repente, una luz débil empezó a brillar en el horizonte oscuro. Carla la atrajo instintivamente, aferrándose a la esperanza de que era una salida. Sin embargo, la luz se transformó en un camino turbio y retorcido, cubierto de figuras de sombras danzantes que representaban sus peores temores. Cada paso que daban resonaba como un eco apagado, haciéndolos sentir como si fueran sábanas de papel sometidas a una tormenta. «Esto es el precio que pagarás», resonó una voz profunda, que parecía provenir del mismo suelo. Era la figura que habían dejado atrás, que ahora se manifestaba ante ellos, más tangible, más amenazante. Sus ojos vacíos parecían perforar la frágil armadura de valentía que habían tejido entre ellos, hiriendo su voluntad. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Carla, su voz apenas un susurro, mientras las sombras se arrastraban a su alrededor, susurros de desesperación que la rodeaban como serpientes. «Todo tiene un precio», contestó la figura, alzando su mano como si quisiera tocar sus corazones. «Ustedes deben desvelar su verdad, sus mentiras, pero ¿están dispuestos a enfrentar lo que realmente son?» «¿Qué significa eso?», replicó Javier, con un hilo de desesperación en su tono. «Hemos hecho lo que debíamos». «¿Lo debían o lo querían?». La figura sonrió, ese gesto que no era más que una mueca burlesca.
Cada uno de ustedes vive atado a un secreto. No, no puede ser, balbuceó Carla, sintiendo un sudor frío descender por su frente. Se dio cuenta que nunca había mirado hacia adentro, solo había hecho lo suficiente para mantenerse a flote. Sí, y hasta que lo enfrenten no encontrarán paz, fue la respuesta inflexible. Mientras la figura hablaba, las sombras tomaron forma, revelando sus propios errores, un empujón accidental que había llevado a una pelea, palabras crueles que habían destrozado amistades. Sus secretos más oscuros flotaban a su alrededor, burbujeando como veneno en el aire. Carla sintió cómo esas viejas heridas comenzaban a abrirse. No, no puedo, dijo Javier, visiblemente afectado por la revelación de sus propios pecados. Sí, y hasta que lo enfrenten, no encontrarán paz, fue la respuesta inflexible. Mientras la figura hablaba, las sombras tomaron forma, revelando sus propios errores. Un empujón accidental que había llevado a una pelea. Palabras crueles que habían destrozado amistades. Sus secretos más oscuros flotaban a su alrededor, burbujeando como veneno en el aire. Carla sintió cómo esas viejas heridas comenzaban a abrirse. No, no puedo, dijo Javier, visiblemente afectado por la revelación de sus propios pecados. Su rostro palideció mientras las imágenes de su pasado se presentaban como una tormenta voraz en su mente. «¡Debemos enfrentarlo! ¡Por ellos!», gritó Carla, buscando el valor en su amigo. Pero la figura solo les ofreció un instante más. Decidan, aturdirse en su dolor o liberarse a través de la verdad. Si eligen la verdad, deben estar listos para lo que vendrá. El aire se volvió espeso, cada nota emocional pesando en sus pulmones, como si estuvieran subiendo una montaña cada vez más difícil de escalar. «¿Pero qué pasa si no podemos soportarlo?», preguntó Javier, el miedo surgiendo de su voz como una sombra pesadillesca. «Entonces ya no serán más que un eco entre estos muros», dijo la figura, dejando la advertencia suspendida en la bruma. Carla miró a su alrededor, sintiendo el tirón de la historia que jamás había querido reconocer. «No tenemos elección», afirmó con resolución. En ese mismo instante, la luz que habían visto comenzó a pulsar con intensidad, como si esperara su decisión. Las sombras se retorcieron, como esperando un golpe inminente, y el frío comenzó a apoderarse aún más de sus cuerpos. «Vamos, Javier, sea cual sea el costo, enfrentémoslo», exclamó, tomando su mano, sus corazones latiendo desbocados en la anticipación de la verdad. Mientras se adentraban en la luz, un estremecedor grito estalló detrás de ellos. Los rostros conocidos comenzaron a girar, sus ojos desorbitados, revelando que habían estado observando todo el tiempo. «¿Y si lo que encontramos es peor que la muerte?», Carlos se detuvo en su mente. Pero ya no había retorno. Cruzando la última línea, sus destinos estaban irrevocablemente atados. La pregunta resonó en la penumbra, como un eco eterno. ¿Qué pasaría cuando las sombras revelaran su verdad? ¿Qué precio tendrían que pagar? La luz que los envolvía era intensa, casi cegadora, y los arrastró hacia adelante como si fuera un río desbordado. Cada paso se sentía doloroso, como si el mismo suelo exigiera un sacrificio. Las sombras que los rodeaban parecían tambalearse, pero la figura imponente los seguía de cerca, sus ojos vacíos fijos en ellos. «¡Rápido, Javier! ¡No podemos dar marcha atrás!», gritó Carla, el terror burlándose de su determinación. Pero al cruzar completamente la frontera de la luz, un chillido resonó. Tal sonido rompió el aire como un cristal quebrándose, helando la sangre en sus venas.
Las formas de sus amigos se transformaban, sus rostros distorsionándose en gritos silenciosos que paralizaban. Parecían atrapados en su propio infierno, sin conseguir escapar. «¡Carla, mira!» Javier se giró, su voz cargada de pánico. Las sombras se habían manifestado como una maraña de sus peores recuerdos, desbordando un aliento helado que se colaba en sus pensamientos. En el centro de esta tormenta, Carla entrecerró los ojos. Allí, entre los rostros retorcidos de sus amigos, estaba su propio reflejo. «No, no soy yo», susurró, el horror apoderándose de su voz. Las sombras estaban alimentándose de sus miedos, mostrando el verdadero caos que había dejado atrás. Los momentos de traición, las risas delante de quienes había lastimado, y las decisiones que la habían llevado a ese punto. «Enfréntalo, Carla, no puedo hacerlo yo solo», clamó Javier, luchando por mantenerse firme. Con una fuerza que no sabía que poseía, Carla se adelantó. «¡Basta!», gritó, su propia voz resonando en el vacío como un trueno. «Soy responsable de lo que he hecho, pero también de lo que puedo ser, y no dejaré que esto me consuma». Las sombras vacilaron, vacilando un instante, y ese pequeño resquicio de luz pareció entrar en contacto con ellas, como un rayo de sol rasgando la niebla. Pero la figura ominosa solo sonrió, su mueca burlona reverberando en el aire. «¿Crees que eso es suficiente? Tus secretos no se disiparán tan fácilmente». «Lo enfrentaré, y no estoy sola», desafió Carla, sintiéndose más fuerte. En ese momento, Javier la tomó del brazo. «Juntos», afirmó, su voz aún temblando, pero ya no llena de desesperación. Las sombras se acercaron, y los rostros se agrandaron, abriendo sus bocas en gritos silenciosos de advertencia. De repente, un flash de luz brillante los envolvió, pero en lugar de ser una salvación, se sintió como una revelación. Las verdades ocultas de sus vidas comenzaron a surgir, sus miedos más profundos danzando a su alrededor como mariposas en llamas. «No, no quiero ver esto», gritó Javier, mientras se tapaba los ojos, pero no podía escapar de lo que brotaba de su propio ser. Era un torrente de imágenes, un caleidoscopio de dolor, arrepentimiento y elección. Cada decisión los arrastraba hacia un abismo más profundo. «Esto es solo el comienzo», dijo la figura, acercándose aún más. «¿Listos para ver lo que realmente son?» Carla y Javier se miraron, reconociendo el miedo en los ojos del otro, pero también una chispa de determinación. «Lo haremos», dijeron al unísono. En ese instante de conexión, entendieron que su viaje no solo se trataba de enfrentarse a sus secretos, sino de liberarse de las cadenas que los habían mantenido prisioneros. La figura asintió, y con un movimiento de su mano, las sombras se lanzaron hacia ellos. Pero en lugar de devorarlos, las figuras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo viejas culpas, recuerdos traicioneros y sombras del pasado. De repente, un rugido atronador retumbó en su interior, y la luz, ahora casi cegadora, los engulló. Todo se llenó de un silencio sepulcral. Carla y Javier se encontraron de pie, sobre una superficie sólida, respirando con dificultad, pero liberados. Sus corazones latían al unísono, como si todo el peso que les había oprimido hubiera desaparecido. Sin embargo, a su alrededor el paisaje parecía familiar, un vestíbulo de la escuela donde habían pasado tantos años. Pero lo que había cambiado eran los rostros de sus compañeros, ahora distorsionados, sin vida, mirándolos expectantes. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Javier, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda.
La figura había desaparecido, pero una nueva voz resonó detrás de ellos, suave y peligrosa. Bienvenidos a la realidad, jóvenes. La verdad no siempre es lo que parece. Carla se sintió helada. ¿Era realmente el final de su tormento o solo el comienzo de algo mucho más aterrador? El vestíbulo estaba impregnado de una atmósfera densa y opresiva. Carla y Javier intercambiaron miradas, comprendiendo que sus antiguos compañeros eran ahora meras sombras, copias distorsionadas de quienes fueron. Un sudor frío se deslizó por la frente de Javier mientras un murmullo incesante llenaba el aire, como si las paredes mismas estuvieran hablando, susurrando verdades ocultas que preferirían olvidar. «Debemos salir de aquí», dijo Javier, su voz temblando. «No, espera», interrumpió Carla, sintiendo un tirón en su interior. Algo en aquella realidad la intrigaba, una inquietante mezcla de terror y curiosidad. Quizás debamos enfrentarnos a esto. Tal vez haya una forma de liberarnos de todo el dolor. Las figuras a su alrededor comenzaron a moverse, acercándose lentamente, revelando sus rostros famélicos, colegas, competidores, hasta la maestra que nunca creyeron que los persiguiese así. Cada uno tenía una mirada vacía, pero los ojos parecían brillar con una tristeza profunda, como si su sufrimiento fuera palpable. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Javier, retrocediendo un paso. «¿Acaso no lo sabes?», dijo una voz distorsionada que emanaba de la figura más cercana, una ex compañera que solía reírse con ellos en las clases. «Quieren que recordemos, quieren que sintamos lo que nos hemos hecho unos a otros». «No, no pueden hacernos esto», gritó Javier, pero el terror comenzaba a aplastarlo. «Así debe ser. Comencemos con tus mentiras y tus secretos», añadió la figura, sonriendo con malicia. Con cada palabra, las sombras se intensificaban, como si estuvieran absorbidas en la negatividad de sus acciones pasadas. Un eco resonó en el fondo, sonando como un llamado. «Recuerda, Javier, lo que enterraste nunca desaparece realmente». Era como un resoplido que colisionaba en su mente. Algo en su interior lo rompía, como si sus recuerdos se retorcieran, queriendo salir de su escondite. Imágenes de discusiones, rivalidades y decisiones que había tomado golpeaban su mente como un torbellino. Luego vio su propio reflejo en una de las sombras, un predador, un envidioso, un traidor. «No soy así», se dijo a sí mismo, y sin embargo, cada eco resonaba más fuerte. Carla, sintiéndose perdida, comenzó a recordar también. Personas que había lastimado sin querer, promesas rotas, amigos olvidados. «Esto no puede seguir así. No quiero ser parte de esto». De repente, una risa aguda brotó de las sombras. «¿Quieres liberarte? Entonces, acepta lo que eres», bromeó una figura masculina. «Sin aceptación, la oscuridad siempre regresará». Con cada palabra, Carla sintió la presión de sus propios secretos, pero un nuevo destello de luz se encendió dentro de ella. «No soy perfecta, pero estoy aquí», dijo, y por primera vez sus palabras estaban llenas de valentía. «Lo que hemos hecho no define quiénes somos». Las sombras vacilaron, pero sus rostros torcidos permanecieron fijos en una expresión de burlona intensidad. Javier la miró asintiendo. «De acuerdo, estamos juntos en esto», respondió, captando el nuevo ímpetu de Carla. Las sombras comenzaron a retorcerse en respuesta a su determinación. Sin embargo, una nueva figura emergió detrás de ellos, un ser aún más oscuro, con una presencia que parecía absorber la luz.
¿Realmente creen que su valor puede salvarlos? Ahora aprenderán lo que significa perderse a sí mismos. Sin previo aviso, el ser alargó su mano hacia ellos, y de su palma emanó un frío gélido que los paralizó, sus cuerpos comenzando a enroscarse en un miedo abrumador. Los rostros distorsionados de sus compañeros comenzaron a desvanecerse, llorando por su perdición. ¿Hasta dónde llegarán para mantenerse juntos?, preguntó el ser con una voz resonante que retumbó en su interior. Con desesperación, Carla y Javier unieron sus manos, sintiendo que, aunque la oscuridad se cernía sobre ellos, tal vez aún había una luz que podían encontrar. Pero el frío se intensificó, y el vacío comenzó a consumirlos. «No, no podemos quedarnos aquí», gritó Carla, sintiendo que el pánico la invadía. «¿Y si esto nos consume de verdad?», reflexionó Javier al borde de la desesperación. Quizás la respuesta esté en lo que nunca quisimos aceptar. Las sombras se arremolinaron alrededor de ellos, y la última imagen que vieron antes de ser tragados fue la risa burlona del ser oscuro. La oscuridad los envolvió, y con un grito que resonó en el abismo, Carla y Javier desaparecieron. El vestíbulo quedó en silencio. La realidad se fragmentó y se reconfiguró, pero las sombras permanecían, acechando, esperando su próximo movimiento. Pero algo más se movía en la oscuridad. Las murmullos comenzaron una vez más, ahora más claros, y al final una nueva voz brotó entre ellos. Crean que han escapado, pero todo lo que hay detrás está esperando su regreso. La incertidumbre se cernía sobre el ambiente. ¿Qué pasaría si la verdadera batalla apenas comenzaba? Las sombras los envolvieron, tragándolos en un abismo de oscuridad total. Carla y Javier se encontraron solos, respirando profundamente, el corazón latiendo con desesperación. Ya no eran solo los ecos de sus amigos perdidos lo que resonaba en sus mentes, sino sus propias traiciones, sus miedos y secretos. Esto no puede estar sucediendo», murmuró Javier, con la mirada perdida en la nada. La presión del pasado los atrapaba, presionando su respiración. Pero Carla no podía rendirse. «Javier, debemos enfrentar esto. Es la única manera», dijo ella con determinación. Su mano, fría inicialmente, ahora sentía un cálido entrelazado con la de él, un recordatorio de que no estaban solos. Con una profunda inhalación, avanzaron juntos hacia la oscuridad. A medida que lo hacían, una luz tenue comenzó a surgir en el horizonte, desdibujando poco a poco las sombras. Era un resplandor casi místico, un faro en medio de las tinieblas. Sin embargo, la figura oscura estaba allí, acechando, moviéndose en las sombras. «¿Creen que eso es suficiente para escapar?», resonó la voz grave del ser oscuro, un eco que reverberó en sus corazones. Carla apretó la mano de Javier. «No, lo enfrentaremos, pero no haremos esto solos», respondió Carla con firmeza. Cada palabra se sintió como una decisión liberadora. Era el momento de recuperar su poder. A medida que se acercaban a la luz, los ecos de sus amigos perdidos resonaron a su alrededor. Pero esta vez, en lugar de miedo, había un tono de súplica. «No huyan de nosotros», decían al unísono. «Necesitamos que enfrentéis lo que hicisteis». «No, no podemos cargar con esto», gritó Javier, sintiendo que el peso de sus culpas lo aplastaba. Pero entonces Carla lo miró fijamente. «Sí, lo haremos, pero no porque se lo debamos a ellos, sino porque eso es lo que necesitamos para ser libres», afirmó, con una resolución renovada. Al alcanzar la luz, una explosión de colores y susurras estalló a su alrededor. La figura oscura retrocedió, y con un grito ensordecedor se desvaneció entre las sombras.
Las almas de sus compañeros comenzaron a materializarse, sus rostros llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. Por fin, dijo uno de ellos, Matías, a quien habían creído perdido para siempre. Estabas aquí todo el tiempo. Eran ustedes quienes necesitaban enfrentarse a su propia oscuridad. Lo hicimos, murmuró Javier, mientras la luz se intensificaba. Lo enfrentamos. —¿Pero con qué costo? —preguntó Carla, sintiendo el peso de la pregunta en el aire. ¿Hemos perdido algo irremediablemente? Las sombras, ahora menos amenazantes, comenzaron a desvanecerse lentamente, llevándose consigo los ecos de sus miedos. No elijas el miedo. Cada decisión que tomemos da forma a nuestro camino. Estar juntos significa que cada sacrificio y cada verdad liberarán a aquellos atrapados en nuestras mentiras, respondió Matías, con una voz dulce. Con cada palabra, los rostros de sus amigos se transformaban en sonrisas, llenos de reconocimiento y amor. Aunque las sombras aún quedaban, el peso de sus culpas ya no era el mismo. «Nos llevaréis con vosotros», empezó a resonar, y la luz empezó a consumir a todos en un abrazo cálido. La culpabilidad que antes los había consumido se convirtió en una frenética energía que vibraba alrededor de ellos. «¡Juntos!», gritaron Carla y Javier, y al hacerlo, la luz estalló, llenando sus corazones de un nuevo futuro. Cuando finalmente abrieron los ojos, estaban en el vestíbulo de la escuela secundaria José Martí de nuevo. Las paredes estaban más iluminadas, el aire menos denso. Miraron a su alrededor y vieron a sus compañeros, todos vivos, todos allí, conversando, riendo. La sensación de pérdida se desvaneció. «Lo hicimos», susurró Javier, pero esta vez no había un peso en sus palabras, sino una niebla de esperanza que titilaba en el aire. «¿Y si nunca olvidamos?», preguntó Carla, sonriendo ligeramente. «Quizás no debamos, pero podemos construir un nuevo camino», respondió Javier, con la confianza renovada en sus ojos. Con una sonrisa, comenzaron a caminar juntos hacia un nuevo futuro, sabiendo que la verdad y el sacrificio pueden abrir la puerta a la redención. Con una sonrisa, comenzaron a caminar juntos hacia un nuevo futuro, sabiendo que la verdad y el sacrificio pueden abrir la puerta a la redención. En la distancia, un eco suave del pasado susurraba: «El verdadero valor es enfrentar lo que somos». El ciclo había llegado a su fin, pero la historia de ellos y su amistad apenas estaba comenzando. Por último, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, eso alimenta el algoritmo y nos ayuda muchísimo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.